Liverpool 4, Bournemouth 2 por la fecha 1 de la Premier League 2025-2026. Damas y caballeros, señoras y señores, amantes de la redonda, ha vuelto la mejor liga de todo el mundo. Está de regreso, ni más ni menos que el fútbol inglés. Gracias a Dios, cuánto tiempo hubo que esperar. La verdad que costó, sin embargo, valió la pena completamente, ya que ahora podremos disfrutar durante los siguientes meses en esta nueva temporada que recién comenzó y le tengo una fe total. Ojalá esté a la altura de las circunstancias. Imagino que gozaremos una grandísima Premier League, por supuesto. Y evidentemente que al ser aficionado red, fanático, desde el primero hasta el último de mis días, este arranque de local en Anfield ante un rival duro, arduo, complicado, en serio, ganar, remontando, tirando de orgullo, mística, voluntad, entrega, garra. Tiren el adjetivo que quieran. La realidad es que no ha sido una cuestión sencilla, pero el cuadro dirigido por Arne Slot, el vigente campeón, defensor del título, ha tenido un inicio con la victoria, logrando sus primeros 3 puntos, que no es un detalle menor. Me parece fundamental, algo crucial ya como para no tener dudas a partir de un resultado adverso que pudo haber ocurrido tranquilamente, basándome en lo que pasó en este juego, que más adelante, dentro de poco, voy a explicar mejor lo que, al menos en mi caso, analicé, las conclusiones que saco de esta primera presentación en un partido oficial, sin contar la Community Shield, que por supuesto es un trofeo que consiguió el Crystal Palace derrotando al Liverpool en aquel encuentro único hace días atrás solo. Pero la campaña como tal, posta, tuvo su comienzo en esta primera jornada de Premier League, donde el Liverpool cumplió, pregunto. Hablando únicamente del marcador, que a mí no me gusta opinar solo desde el dato, pensando en el triunfo y nada más, porque no puede ser el único camino el tener una mentalidad resultadista, porque eso no te lleva a nada, sino que hay que profundizar en el porqué de las cosas buenas y malas, según mi perspectiva, y ahí es donde me da la sensación que el Liverpool
con un triunfazo, con todas letras de la palabra, que no se puede negar, en un partido jodido por varios tramos distintos, se pudo sacar adelante, se dio vuelta a la tortilla, más allá de que nunca estuvo por encima del marcador un Bournemouth laburado, con un estilo, claro que te puede gustar más o menos, pero con Iraola el Bournemouth se transformó e incluso sufriendo salidas como las de Kerkez o Dean Hansen, que era el líder naturalmente de una defensa que para mí la rompió toda en la 24-25. Había que ver cómo respondía en este arranque el Bournemouth a domicilio, en el estadio bajo mi visión con más mística de Inglaterra. Se la recontrabancaron, El Bournemouth salió a disputarle el juego de igual a igual a un Liverpool irregular, dominante en lapsos en concreto, más predecible y errático en otros momentos, fallando en reiteradas situaciones a la hora de hacer el retroceso, que es un punto débil hasta el día de la fecha. Aún existe margen de sobra como para mejorar. Sin embargo, en la pretemporada siento que no se trató tanto esa cuestión como debería ser, porque yo entiendo que contando con un plantel extraordinario, desde los nombres, línea por línea, hay jugadorazos prácticamente en cada posición, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Tampoco te podés descuidar en el fondo, porque regalándote, cediendo espacios, y cuando perdés la pelota necesitas recuperarla rápido. Es más, si saltean esa primera línea de presión, supongamos en una puntual que el Liverpool no define bien en campo contrario, y ahí el Bournemouth o cualquier otro equipo sale al contragolpe. Tenés que meter más garra y ser más disciplinado para no sufrir excesivamente. Porque esta vez te condicionó, te puso en apuros el Bournemouth. ¿Cómo ganaste? Quizás en una de esas pasa desapercibido, queda en el olvido. No obstante, versus Manchester City, versus Tottenham, versus Chelsea, versus Arsenal, hasta versus Manchester United, mismo versus Aston Villa o versus Newcastle, clubes con mayor jerarquía, tanto individual como colectivamente, ahí no te van a perdonar. Entonces, ojo con esto que estoy señalando, porque siento que habría que corregirlo lo antes posible. Junto a ciertas pérdidas
en la mitad de cancha peligrosa, pases arriesgados, que a mí me gusta que vaya hacia adelante, por supuesto, esto de jugar para atrás, darme vueltas no me va en lo absoluto, pero tampoco me cierra al 100% la idea de volcarse al ataque definidamente y no tener un plan B cuando te quedas sin espacio, cuando ya no contás con la posesión de la pelota. Necesita más variantes este Liverpool. Y comprendo que está la excusa de, pero recién estamos en los inicios de la 25-26. Hay que mejorar en todos los aspectos posibles si es que el Liverpool desea pelear por todos los campeonatos. Que después se consagre o no, va aparte. Pero mínimo, dar batalla en cada uno de ellos. Yendo con la cronología del juego, en esta fecha inaugural de la Premier League 2015-2016, antes que nada, me parece justo hablar de Diogo Jota y ese primer minuto de silencio inolvidable, histórico y memorable. Me generó una emoción tremenda. También cómo se lo recordó al hermano, quien lamentablemente perdió la vida junto al eterno futbolista red Diogo Jota. La gente que fue a la cancha se comportó a las mil maravillas. En la previa al arranque del partido, todos callados, respetuosos, teniendo la memoria a un tipo que estará inmortalizado en nuestros corazones por su fútbol, por su sonrisa, por su forma de ser, al menos lo que parecía en los entrenamientos, en los videos que publicaba en redes sociales. Tristemente no tuve el gusto de conocerlo desde el ámbito personal, pero no me cabe la menor duda que Diogo Jota marcó un antes y un después en el grupo, y por ese motivo también se explican las lágrimas de Mo Salah sobre el cierre del encuentro, aplaudiendo ante The Cop. Una conmoción enorme y un recuerdo infinito de Diogo Jota que vivirá en nosotros para siempre. Luego de ese homenaje recontra significativo, empezó la Premier League 25-26 con este primer partido disputado el día 15 de agosto, viernes 15 de agosto del 2025, en donde al principio, sí, en los primeros compases, el Liverpool jugó como uno imaginaba, al menos en mi caso, teniendo más la pelota, combinando, asociándose, un ritmo inferior al que sí, me puedo imaginar en este equipo con el avance de los meses. Todavía ese desgaste propio del fútbol de élite al máximo nivel no está, por lo cercana que queda la pretemporada y todo, que hay que ir olvidándola,
pero se entiende, ¿no? Que los jugadores no estén metidos de lleno en un comienzo, por más que no es una excusa, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero tanto el Liverpool como el Bournemouth se midieron, no hubo tantas situaciones de gol, por más que el que intentó en mayor medida fue claramente el equipo local, ya con ese primer remate de Mo Salah, la abre Hugo Ekitike, que retrocedió hasta prácticamente la mitad de cancha, la abrió hacia la derecha donde apareció el egipcio, que controló fenomenal, recortó hacia adentro su clásica jugada y sacó un remate abriendo esa zurda mágica al segundo palo. Se le cerró un poco esa bocha, el efecto lo benefició al guardameta del Bournemouth y eso posibilitó que la pelota se fuese al córner y no acabase en el primer tanto red, el que decidió el primer gol de la Premier League 25-26. Independientemente de esto, Liverpool siguió probando, atacando ya sea por un frente de ataque o el otro, por el sector medio, izquierdo o derecho. Ahora se viene una a la mente que es una pelota que Salah se la pone como con la mano en la cabeza a Van Dijk, un centro hermoso que el capitán neerlandés no la cabecea del todo bien y se fue lejos esa pelota, pero la intención fue buenísima. Alguna que otra también de Salah desbordando, enganchando ya sea para adentro o por afuera. Sin embargo, el Liverpool no encontraba la forma de resolver al 100% las jugadas que gestaba y con alguna que otra zozobra, por ejemplo esa de Konaté que se la pasa a Alisson, fatal, lo liquidó y corner para el Bournemouth. Era un encuentro que a priori lucía favorable por el envión inicial, por este comienzo, con el aire glorioso del campeonato pasado, pero estaba ahí en el aire la posibilidad de que el Bournemouth en una brisa de ojo, en una transición rápida, liquidase un Liverpool común, que no me maravilló, que no me pareció la gran cosa, que puede crecer una barbaridad futbolísticamente, pero que aún así hubo detalles interesantes, ¿no? El primer gol de la Premier League 25-26 lo anotó Hugo Ekitike, Easy, el delantero ex Paris Saint-Germain y ex Eintracht Frankfurt, entre otros, por supuesto. Pase de Alexis McAllister, luego de una pelota que le cedió el propio Ekitike, salió de la zona de referencia. Ekitike, que no es un delantero que espera el área ahí clavado a la antigua y listo, que le lleve una pelota a rezar por eso y a otra cosa, sino que Ekitike se muestra, la pide, se abre hacia una banda o mismo la otra. Sobre todo figura más por el costado izquierdo, por su perfil, que es diestro, naturalmente. Y ahí se entendió bárbaro con McAllister, que se la devolvió. Y que quiso enganchar, o acaso tiró una pared con el defensa como si fuese o Rey Pelé. Cada uno tendrá su conclusión al respecto, pero Ekitike la ganó, peleó esa bocha y se quedó con ella, entrando al área y quedando mano a mano frente a Petrovic, el arquero del Bournemouth, que no pudo responder. Ekitike pudo haber definido
picándola al primer palo, al segundo, arriba, abajo, con un tiro cruzado, fuerte al medio, cualquier cosa. Ekitike decidió abrir la diestra con un toque sutil, así como lo hizo ante el Crystal Palace en su debut oficial con el Liverpool, en la Community Shield 2025. Ahora logró anotar su primer gol en Premier League Ekitike y en general de la liga actual. Increíble, ¿no? Con toda letra de la palabra. El Liverpool siguió siendo superior, aunque poco a poco el Bournemouth daba señales de que se iba metiendo en partido, de que llegaba por un costado, por otro también había cierto riesgo, no estaba tan sólida la línea del Liverpool en la mitad del terreno de juego. Siento que ahí faltó gente, no solo que se desenvuelva mejor, sino que también del lado de la cantidad, medio despoblada esa zona, que el Bournemouth la supo aprovechar. Más allá de que concluyó el primer tiempo con un Liverpool aceptable, sin sobresalir, ni tampoco padeciéndola mucho que digamos. Y apenas inició el complemento, ya en el segundo tiempo, Cody Gakpo recibe una pelota de Ekitike, que se la cede a las mil maravillas, y Gakpo enganchó en una carrera diagonal fantástica y buscó el hueco y el momento exacto para definir abajo con una precisión notable, golazo de Gakpo, como le digo yo ese apodo que le puse, mamita, tremendo. El Liverpool con el 2-0 parecía que lo tenía liquidado el encuentro, que había finiquitado con la historia. Sin embargo, en una reacción furiosa, Semenyo anotó un doblete, el primero con una pérdida horrible e injustificable de mitad de cancha, contraataque letal, desbordó Brooks, si no me falla la memoria, tiró el centro a donde apareció Semenyo, que le comió la espalda a Konaté, creo recordar, y definió a placer, muy cerca de Alisson, que pudo haber respondido mejor. Sin embargo, era difícil para el arquero brasileño ese Semenyo. Ahí el Liverpool durmió feo, se descuidó. Esto que ya ocurría en la 24-25, que el Liverpool tenía esos ratos en donde se desconectaba y el rival se metía en partido de la nada misma. Semenyo ahí lo invocó al Liverpool y al poco minuto llegó el segundo. Otra situación en donde se equivoca el Liverpool para mí, sobre todo un jugador en concreto que en un rato voy a opinar de él, pero mamita quería, ya saben lo que pienso si es que siguen mi canal habitualmente. Semenyo la agarra atrás de mitad de cancha, arranca a correr sin que lo pudiesen parar y con un enganche fabuloso dejó pagando a toda la última línea de red y definió el primer palo de zurda, cambiando de perfil. Y claro, el Liverpool pasó del 2-0, casi 3-0 al 2-2. Y faltando menos de 15 minutos. Sin embargo, gracias al cambio de Arne Slot, quien confió en el italiano Federico Chiesa, que espero que se recupere al 100% porque puede ser un revulsivo clave para el Liverpool en esta temporada. Luego de un centro de Salah Curtis Jones, una pelota magnífica del faraón egipcio, Petrovic, el arquero del Bournemouth, le tapó un tiro de manera soberbia a Curtis Jones
Y en el rebote le queda la pelota a Federico Chiesa, que la engancha de volea espectacular y la clava ahí esquinada para el 3-2, que parecía la sentencia. No obstante, no podía faltar el gol de Mo Salah, que en un despeje aislado de Wataru Endo, en una jugada que parecía que quedaba la nada misma, Salah corrió esa bocha con su vida, desde la derecha hasta la izquierda, cambió de banda para controlarla, hacer una conducción hacia adentro, enganchar y definir de caño con la diestra. Aprovechó su pierna inhábil, su pie menos preferencial, para convertir el 4-2 definitivo y festejar dedicándole ese tanto a Diogo Jota como el resto de jugadores en el Liverpool, que loco, ¿no? Cómo pasa el tiempo. En la jornada inaugural de la 24-25, Salah asistió a Diogo Jota y Diogo marcó ese primer tanto red, mientras que ahora, sin la compañía del portugués físicamente, porque de lo espiritual seguramente esté acompañando al equipo, Salah se acordó de él y anotó ese verdadero golazo para el 4-2 final, que yo creo que es justo, aunque atención al Liverpool con estas equivocaciones desde lo mental, desde el parado general, desde la falta defensiva que hubo en varias acciones y en otros aspectos a pulir mejor, sobre todo la ocupación en la mitad de cancha, que quedó con muchos metros vacíos que el Bournemouth aprovechó y muy bien, con jugadores veloces que picaban espacio, que se en velocidad y no había forma de contrarrestarlos. No porque el Liverpool fuese un desastre desde los nombres, sino por una cuestión táctica del posicionamiento que siento que se debe corregir lo antes posible. Yendo al 1-1 del Liverpool, Alisson, el arco, no tiene demasiada responsabilidad en los goles del Bournemouth. Lo sorprende el segundo y en el primero ser un poco tarde, capaz, pero no lo exigieron demasiado a Alisson Becker. Una pena que no haya podido terminar con la valla invicta, como hizo hace casi un año atrás ante el Ipswich Town en esa jornada inaugural. Pero Alisson es un muy buen guardameta, que confío en él, aunque su reemplazo Mamardashvili, que a priori va a ser suplente, pero no descarto que saque el puesto. Ahí va a haber una disputa entre los arquerazos que me apasiona. Alisson no estuvo fantástico, pero tampoco ha sido tan penoso. Yo creo que igual lo puedo hacer mejor conociéndolo. Frimpong pasando demasiado al ataque, sin intervenir una locura. Lo notaste algo errático, sin tirar muy buenos centros. No me cerró del todo lo de Frimpong, que sí, en carrera es una fiera, un toro, pero zarpado. Sin embargo, el retroceso nos volvió en tiempo y forma, le comió la espalda, y en la toma de decisiones también pudo haber resuelto mejor unas cuantas. Konaté con varias conateadas, ciertos anticipos, cruces, cortes, bueno, despejes, pero después lento, con pases inverosímiles e innecesarios, con algún que otro despiste habitual en él que ojalá no se repita. El capitán Virgil van Dijk, recontra de gente, una leyenda absoluta. Para mí fue el MVP de anoche. Algún que otro error puntual tuvo, pero ganó casi todos los duelos. Vía aérea, a ras del césped, los cambios de frente, los pases entre líneas, anticipos, la fuerza física.
para ganar individualmente, el timing, las coberturas al resto de sus compañeros. Van Dijk es un fenómeno, de los mejores centrales en la historia del fútbol y cada día lo demuestra más. Milos Kerkez fue sustituido al igual que Frimpong porque ninguno gravitó tanto. Ambos hasta medio desaparecidos en acción, con nerviosismo, les falta adaptarse, aunque, bueno, ya habría que meterle porque se gastó mucho dinero en ellos. Calma, paciencia, pero tampoco se puede dar un margen abismal a jugadores que uno esperaba que diesen rendimiento inmediato y de momento, sin dar vergüenza ajena, están dejando que desear. Kerkez con pelota, alguna que otra, varias, sí, correcta, pero con pases simples, sin arriesgar demasiado. Y en los centros le costó levantar la pelota, no fue el mejor inicio de Kerkez, pero le tengo fe para el corto plazo. Dominik Szoboszlai no puede jugar nunca más con la camiseta del Liverpool. Es un papelón, el húngaro falso. Responsabilidad clarísima. Tiene una culpa enorme en ambos goles que recibe el Liverpool. En una que tiene un taco marcado entre 3 jugadores del Bournemouth. Obviamente la pierde y de ahí surge el primer tanto del conjunto visitante. Después, también en el segundo gol del Bournemouth, Salah hace una diagonal, se la pasa a Szoboszlai, que se cae, se tropieza, se rebala, no sé qué carajo le ocurrió. Encima, alguna cosa que también falla, la cagó, se demoró un tiempo de más, no filtró pase bueno, no colaboró atrás, jugó en una posición más retrasada por la suspensión de Gravenberch, por la roja directa en la última jornada versus Crystal Palace en la Premier 24-25. O sea, por favor, cuando regrese Ryan Gravenberch, chau Szoboszlai, al banco en algún que otro partido de la Copa de la Liga, ponele, pero en los encuentros serios con la camiseta del Liverpool, Szoboszlai no puede sumar minutos. Basta, dejémonos de joder, es completamente intrascendente y para lo único que sirve es para hacer jugadas a favor de los contrarios. Córtenla con este chamullo, una mentira total. Alexis McAllister no estaba plenamente de lo físico, pero algún que otro buen pase como siempre, en los controles, la visión de juego, inicia la jugada del primer gol de Ekitike, por lo que Alexis McAllister aprueba, aunque sin tanto desgaste como otros partidos, justamente por esto que mencionaba de su cuerpo, que no está al 100%. Florian Wirtz, errático, lento, flojo. Lo de Wirtz, que de momento no ha encajado del todo, por más que es un fichajazo, yo creo que es una contratación excelente al Liverpool, pero aún me espero más de él, sobre todo con esos remates clásicos excelentes que tiene, que le he visto en el Bayer Leverkusen, lo mismo con la selección alemana, y esos pases entre líneas asociándose con el resto. Poco a poco se va a ir soltando Florian Wirtz y espero mucho más nivel del que ha mostrado hasta ahora. Cody Gakpo versátil, ágil con la pelota, buenos desmarques, dando amplitud por izquierda, a veces hasta cerrándose, intercambiando posiciones con Ekitike, un golazo de Gakpo, desbordó, ha sido desequilibrante, muy buen partido el suyo. Ekitike, asistencia y gol, también tiene un taco en mitad de cancha hace un tiempo que estuvo bien, perdió ciertas pelotas por resolver apurado y no estar tan correcto en ese sentido. Es medio torpe Ekitike, pero de momento está marcando goles y creo que zafa sin ser la gran cosa, pero ha hecho un partido prolijo Ekitike con detalle de categoría y ese tanto inaugural de la Premier League 25-26 junto con otros pases y pinceladas que estuvieron bien, mientras que el faraón egipcio Mohamed Salah anotó un golazo sensacional, pudo haber convertido un doblete con esa bocha que la ataja a Petrovic en el ángulo. Increíble qué líder que es, recordando a Diogo Jota con las lágrimas, completamente emocionado, asistió en varias acciones a sus compañeros que no pueden definir, pero Salah, sin ser tan gravitante como en otros partidos,
La verdad que cuando tocó la pelota tiró magia, gambeteó alguna que otra, desbordó, la pidió, tiró centros maravillosos. Y Salah, que es infalible cuando arranca la Premier League en cada fecha inaugural, la rompe toda. Y este caso no ha sido excepción. Otro que es una leyenda Liverpool, al igual que Virgil van Dijk, los dos más vigentes del plantel que la rompen toda. Andrew Robertson entró y ni fu ni fa, la verdad, el escocés no me acaba de cerrar. Guatardo, como siempre, unas ganas tremendas. Joe Gómez, no entendí por qué hizo ese cambio slot más defensivo. Tampoco Curtis Jones, que igual estaba para que saliera su slide, pero bueno, McAllister no podía seguir mucho en el campo. No fue lo mejor que dio Curtis Jones, mientras que Federico Chiesa anotó un gol, pudo haber marcado otro, estuvo participativo, todo. Tiene que mejorar Slot desde el planteamiento, en lo táctico, el Liverpool aún hay para progresar, pero me quedo conforme con una actuación digna que puede ser muy superior de cara a los próximos partidos. Y ojo con algo que voy a decir ahora, recuérdenlo, va a ser fundamental Nuyoma en el Liverpool 25-26 si lo aprovechan como el pie merece. La dejo ahí. Si les gustó este primer análisis de la Premier League 25-26, tienen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido. Me llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.